El mensaje del día de hoy lleva por nombre Viviendo en el Reino de Dios. Estamos en una serie de mensajes, Vivo para Cristo, se llama esa serie, y ya vimos Viviendo la paz de Dios, Viviendo la gloria de Dios. Hoy vamos a hablar Viviendo en el Reino de Dios. Y nuestra base bíblica está en el Evangelio según el doctor Lucas, San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 21. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, dice, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Amén. Jesús obviamente se estaba refiriendo a él, ¿verdad? Ya el reino de Dios estaba ahí. Y bueno, mire, cuando escuchamos la palabra reino, solemos imaginar un territorio con fronteras definidas, un lugar cercado. Su casa, por ejemplo, es su reino, ¿verdad? Su solar, su terreno. Para eso ponemos una cerca y ahí impera, ¿verdad? El hermano Ramírez, el hermano Torres, el hermano Villarreal. Somos los que imperamos en esa casa, ¿verdad? Es el rey de ese lugar, el rey de esa propiedad, ¿verdad? En ese reino soberano, gobierna un soberano, ¿verdad? Sobre sus súbditos, quienes son ciudadanos bajo su autoridad. Nosotros como varones de la casa, como sacerdotes, ¿verdad? Nosotros somos ese rey soberano dentro de esa casa, y nuestra esposa es la reina, y gobernamos sobre nuestros súbditos, sobre nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos incluso reglas. Ese gobierno se rige por leyes que deben ser obedecidas para que el reino prospere y sus habitantes disfruten de todos los beneficios que hay en ese reino. Además, mis amados hermanos, el rey protege su dominio, defendiéndolo de cualquier amenaza externa, y dentro de sus fronteras sus ciudadanos encuentran seguridad y confianza en su liderazgo, o al menos eso es lo que debe de haber, ¿verdad? Debe de haber confianza y debe de haber seguridad en ese liderazgo. Ahora, según Jesús, el reino de Dios no viene visiblemente, ni la gente podría decir helo allí o helo aquí. No se puede decir allá está el reino de Dios, el reino de Jesús, ¿verdad? De acuerdo con la definición que dio en el versículo que acabamos de leer, en el texto que acabamos de leer, vaya. El reino de Dios está dentro de la persona misma. Diga conmigo, el reino de Dios está dentro de mí. Está dentro de nosotros el reino de Dios. Amén. Es espiritual, y este pasaje debe entenderse también como afirmando que el reino de Dios está entre los seguidores de Jesús. En otras palabras, está dentro de la iglesia. Ahí está el reino de Dios. Ahí es donde se encuentra el reino de Dios. Ahora, la evidencia del reino de Dios está claramente presente en el mundo físico. Hace días veía un video en el que le preguntaban a una persona: oye, ¿cuál de todas las religiones? Una persona, un estudioso, ¿verdad? Algún sabio. Le preguntaban: oye, ¿cuál de las religiones es la verdadera para ti? ¿O es la más aceptable? Obviamente no era ¿cómo les podría decir? No era un panel de religiosos cristianos, o no era un panel de la iglesia cristiana, eran científicos los que estaban hablando, ¿verdad? Y la persona con grande conocimiento, le contesta: para mí, la iglesia cristiana o la religión cristiana es la religión más acercada a la verdad. Y le dice: ¿cómo te puedes dar cuenta? Dice: ¿cómo da? Dice: porque el fruto de los cristianos habla de sí misma. Se ven las personas más sujetas a sus principios y estatutos establecidos a través de la palabra del Dios, dice él, ¿verdad? Del Dios a quien ellos sirven. Por eso se puede ver, ¿verdad? Que esa es la religión, para mí, dice, la más acercada. Ahora, fíjese, la evidencia de la realidad y la autenticidad del reino de Dios fueron los milagros que Jesús realizó, incluyendo su poder sobre los malos espíritus. Revisemos los pasajes bíblicos, por ejemplo, los evangelios sinópticos, para ver cómo el reino se asoció con efectos visibles en el mundo físico. Fíjese lo que dice Mateo 10 del 7 al 8. Dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de
gracia. Mateo 11 del 2 al 6 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Pues esperaremos a otro. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan o oyen, ¿verdad? Dice la Biblia, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ojo, fíjese cómo dice. Y a los pobres es anunciado el evangelio, a los despreciados, a los que no quieren, a los que hacen a un lado. Si bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y más textos que hay, ¿verdad? Para decirnos que Jesús era el reino de Dios caminaba con ellos, estaba con ellos. Según Cristo, este reino opera entre nosotros, sus seguidores. No existe ubicación geográfica del reino de Dios. No se puede decir otra vez, está allá, está acá, ¿verdad? No podemos conducir un auto o volar allí o ir en bicicleta. Digo, ¿verdad? Para aquel que le gusta la bicicleta, yo siendo uno de ellos. Sin embargo, está cerca de todos nosotros. El reino de Dios es mejor representado como la realeza de Cristo. Jesús, siendo el Hijo unigénito de Dios, heredó el derecho a gobernar en el reino de su Padre. Jesús demostró su autoridad como gobernante soberano de Dios a través de sus milagros sobre la naturaleza, al sanar la enfermedad y sus encuentros con el reino de las tinieblas. Sin embargo, la principal credencial de Jesús como gobernante es la victoria que compró en la cruz venciendo la muerte. Estamos por celebrar la Cuaresma, la Semana Santa, la semana que nos identifica como hijos de Dios, la semana que valida que usted y yo seamos llamados como cristianos, o que profesemos la religión cristiana, ¿verdad? Le decía a mi hija ayer, mientras estábamos cenando, le decía, ¿qué se celebra en Easter? Le decía yo. Dije, no me digas que los huevos de la coneja. Y se ríe, ¿verdad, Frida? Que Cristo resucitó ese día y está sentado a la diestra de Dios. Y algún día nos hemos de encontrar con Él. Que cuando a ti te pregunten qué se celebra en Easter, vas a decir que Cristo resucitó. Es lo más importante, mis amados hermanos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que es la semana que nos representa como hijos de Dios, la semana que valida, ¿verdad? Los hechos que validan, celebrados en esa semana llamada Semana de la Gloria o Semana Santa. De muchas maneras se le llama a lo largo y ancho de nuestro planeta. Pero ese hecho, ¿verdad? Contundente, que Cristo resucitó, que la tumba estaba vacía, ¿verdad? En la que nos identifica a nosotros como verdaderos hijos de Dios. Dígame amén. Amén, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Ahora, por lo tanto, mis amados hermanos, podemos ver el reino de Dios como que ya está entre nosotros, pero todavía no está aquí. Y mire, esto yo lo subrayé con amarillo. Como una definición práctica, podemos definir el reino de Dios como la realeza rectamente heredada de Cristo, vista en la actualidad a través de las vidas cambiadas y las demostraciones milagrosas de su poder divino y autoridad, mientras anticipamos su reino futuro como gobernante soberano, porque algún día Cristo va a reinar por completo, su reino será establecido. Ahora, ¿cómo es el aspecto presente del reino? ¿Cómo lo podemos ver? Mateo 4:17 dice que Jesús comienza a predicar que el reino de Dios se ha acercado. Jesús empieza a anunciarlo. Mateo 12:28, Jesús declara que al echar fuera demonios es una manifestación de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 17, 20, 21 lo leímos, Jesús declara, el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 16, 16 dice, Jesús dice que el reino está avanzando, esto es, que está siendo predicado y que la gente se esfuerza por entrar en él. Mateo 21, 31, Jesús testifica que los publicanos y las rameras están entrando al reino.
Hace un rato mantenía una conversación con un buen amigo, un amigo de muchos años, y me dice, oye, ¿estás viendo todo lo que está pasando? Las tarifas, el movimiento mundial, la bolsa de valores en caída. ¿Estás viendo todo lo que sucede? Puede que se esté cumpliendo tal profecía y puede que se esté acomodando todo. Y la verdad, no soy muy dado a la profecía, se lo voy a decir. No me gusta mucho. Y bueno, sí me gusta. Está mal que diga que no me gusta porque es palabra de Dios. Pero lo que no me gusta es el morbo que encierra la gente detrás de la profecía. Parece más el temor o la prisa de que Cristo venga o saber cuándo viene, más bien, no de que Cristo venga, sino saber cuándo viene. Mis amados hermanos, Cristo no sabe cuándo va a venir. Ni Él lo sabe. Le digo, fíjate que a mí me preocupa más si Cristo viene y qué voy a estar haciendo yo. ¿Cómo me va a encontrar? Sentado en el mar de bendiciones que tengo, en el bulto de bendiciones que tengo, levantándolas para arriba y para abajo, o haciendo su voluntad. Es como cuando nos pesca el jefe en el trabajo con el celular, ¿verdad? Oye, te di una instrucción, te dije que hicieras algo y resulta que estabas en el celular, resulta que estabas haciendo otra cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo como hijos del reino? Como hijos de un rey. Si estamos dentro del reino de Dios, y esto es fuerte lo que le voy a decir, si estamos dentro del gobierno de Dios, y Dios gobierna nuestras vidas, somos unos hijos de un rey y somos agradecidos, estamos haciendo la voluntad de ese rey, estamos siendo dignos representantes de ese reino. Olvídese de traer una kipa, lo mencionábamos el domingo. Nos vemos como personas hacedores de la voluntad de Dios. Porque cuando yo era de chiquito, de corrido, decía, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, lo decía cada noche. Decía ese y 2 Aves Marías. Pero decía, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Queremos que se haga la voluntad del Padre o vamos buscando la nuestra? ¿Queremos el reino de Dios, vivir el reino de Dios o vivir el nuestro? Señor, yo quiero que sea así. Señor, yo quiero que sea de esta manera. Señor, yo quiero que sea como yo te lo estoy pidiendo, Padre. ¿Verdad que sí, Señor? Confírmame, Padre. Y el Señor a veces dice que no. Y seguimos tercos. O dice que sí, pero no en el tiempo de nosotros. Parece que nosotros traemos prisa, ¿verdad? Como si estuviéramos en un restaurante de esos de que pides y cuando llegas a la caja ya está listo. Si estuvieras en Lubis, ¿no? Que ya está listo lo que pediste. Es nada más de cargarlo. Dios a veces dice que no, porque Él es soberano. Él dice y Él hace lo que Él quiere. Y nosotros como sus hijos, ¿qué tenemos que decir? Sí, papá. Sí, Señor. Sí, mi Dios. O sí, mi Señor. ¿Verdad? Es fuerte lo que le digo, pero es la verdad. Queremos ser hijos de un rey, vivir como juniors del rey, pero no queremos hacer su voluntad. No queremos someternos a la voluntad del Padre. No queremos ser establecidos en ese reino con ese gobierno. Y es más fácil para mí predicarle gracia y poder a usted. Le predico la gracia, que luego se malinterpreta como un permiso para pecar. Le predico poder. Todo lo que pisare de la planta de sus pies, allá anda usted, pise y pise donde quiera, ¿verdad? No, somos hijos de un rey. Pero ese rey también quiere gobernarnos. Gobernar nuestra mente, gobernar nuestro corazón, y no la cedemos, no queremos. Ahora mire, los versículos que acabamos de leer indican claramente que el reino de Dios existía ya en ese tiempo. Jesús caminaba entre el pueblo de Israel. Jesús caminaba entre los judíos, ahí estaba. Y el reino de Dios estaba con ellos. Así que es una realidad presente. Está ya en operación el reino de Dios. Hablábamos de nuestras vidas. Hablábamos de lo que dijo el científico ese, ¿verdad? Que la religión cristiana es la más acercada porque se ve el fruto de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios.
en ese Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros exaltamos, al que le damos la honra y la gloria, porque con qué podemos pagar el sacrificio que hizo por nosotros entregando a su Hijo en una muerte de cruz. Ahora, sin embargo, puesto que también tiene que ver con un cumplimiento futuro al final de la época, tiene un aspecto de que todavía no. Es decir, el reino de Dios está entre nosotros, moderados, guiados por el Espíritu Santo, pero todavía Jesús no está aquí. ¿Me está entendiendo? ¿Está conmigo, Berea? Y que como resultado los que seguimos a Cristo vivimos entre dos tiempos, el presente y el futuro, porque cuando decimos Cristo viene, decimos amén, ¿verdad? Que así sea, que ya venga. No pago la camioneta y así se queda. Antes decía no pago la casa, gloria a Dios, ¿verdad? No pago la camioneta y hay que se quede. Aunque esté muy buena, ¿verdad? Como decía el papá de mi hermana Ninfa, muy buena la camioneta. Que Cristo venga, nos vamos, nos olvidamos de todo. Nos vamos con Él. Ahora fíjese cómo funciona esto, presente. Hablábamos de tiempo presente y hablamos de tiempo futuro, presente. Por medio de su muerte y resurrección, nuestro Señor completó su acto de redención e inició su gobierno en las vidas de los creyentes. En su persona, entonces, el reino que ya ha venido. Amén. El reino se convertirá, ahora le hablo del futuro, el reino se convertirá en una realidad plena, física, política en la tierra, visible en todos los sentidos de la palabra. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, dice, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Alabado sea su santo y bendito nombre. Por eso Él vendrá con poder y gloria, mis amados hermanos. Él separará a los malos de los justos, juzgando a los primeros y recompensando a los últimos. Cristo describe este cumplimiento futuro del reino con un banquete o como un banquete de bodas y como la puerta a la vida eterna, la era venidera y el reino de Dios. Usted y yo somos ¿qué? La novia de Cristo. En mi trabajo como DJ, en bodas y fiestas de 15 años, siempre que estoy en una boda, créame que me resulta muy emocionante, porque una boda es una representación de aquello que hemos de vivir. Una novia blanca y es impresionante ver, ¿verdad? A la novia vestida de blanco con el velo y ver la cara del novio, ¿verdad? Derretido por su mujer, por ahora su esposa, ¿verdad? Ya cuando se casaron. Me ha tocado ver ceremonias. Hubo una en un lugar muy bonito, un lugar, era como un jardín. Y me tocó ver la entrada de la novia, ¿verdad? Se hizo la ceremonia ahí. Y algo muy interesante es ver la cara del novio, ¿verdad? Cuando voltea y la ve, vestida de novia para él, vestida de blanco, sin mancha, sin arruga. Y allá va la novia, me acuerdo muy bien de la boda esa. Dicho sea de paso, el muchacho testigo de Jehová, ex testigo de Jehová para entonces, celebrando su boda solo, sin la familia. Nadie fue. Lo sacaron, ¿verdad? Te vas a casar con una cristiana. Vámonos. Dijo, pues si así es, entonces hasta las orejas, dijo el muchacho. Entregó a Jesús, empezó una vida rindiendo fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo, mostrándose, fue a las aguas, se bautizó y se casó. Y estaba solo. La familia que estaba con él era la familia de Cristo. Dicho sea de paso, ¿verdad? Eran los que estaban con él. Y oiga, esa boda estuvo impresionante. Muy bonita que estuvo. Luego se vino un aguacerazo, pero eso es otro tema. Otra vez me regreso, veía a la novia y él con la cara, con la boca abierta. Increíblemente, mis amados hermanos, así nos ve Dios, así nos ve Jesús. Tanto nos amó que se entregó por nosotros. Por algún momento sintió el peso del pecado, mas dijo, mas hágase tu voluntad, Señor.
hágase tu voluntad, Padre. Por algún momento dijo, si quieres, pasa de mí lo amargo de esta copa que voy a tomar, que voy a beber, que voy a pasar. Y aún así se entregó por nosotros. Por eso me gustan las bodas. Está la representación de lo que usted y yo hemos de vivir. Y ahora con tantas bodas que he vivido, tengo 35 años haciendo esto, me ha tocado de todo, lugares muy humildes, muy sencillos, lugares hermosos, ¿verdad? Con unos arreglos impresionantes. Y siempre me pregunto cómo irá a ser. Yo creo que lo más hermoso que yo haya visto en algún salón de eventos, en alguna ceremonia, en alguna celebración, no se va a comparar con lo hermoso que usted y yo como iglesia, siendo la novia de Cristo, viviremos allá con Él en el cielo. Amén. En muchos sentidos le digo, el reino de Dios exige más de sus ciudadanos que lo que exige un reino de este mundo de los suyos. Y ahora le voy a hablar del aspecto moral del reino. Esto es lo que no nos gusta. Como carnales, nos gusta ser hijos de un rey. Nos gusta ser llamados juniors incluso. Pero ¿cuál debe ser el aspecto moral del reino de Dios? ¿Cómo se debe de ver un hijo de Dios? Y a lo mejor alguien ha de estar diciendo, ¿sabes qué? El pastor Narciso es bien legalista. No, es una realidad lo que le voy a leer, es palabra de Dios. Es la Biblia. Y no es sacada de contexto. Fíjese, no, debemos de notar algunas cosas que el reino de Dios requiere de cada uno de nosotros como miembros. Número uno, y yo creo que esta es la más difícil, por eso es la primera, negarnos a nosotros mismos. Mateo 16:24 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Debemos de negarnos nosotros a lo que nosotros decimos, de nosotros mismos, a lo que nosotros hacemos. Debemos de buscar la palabra de Dios, la guianza de Dios para nuestras vidas. Lo que queremos hacer para estar con Él, lo que debemos, hacer para estar con Él. Ese es número uno, negarnos a nosotros mismos. Número dos, tener cuidado con cada palabra que digamos. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen, dice, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Le estoy repitiendo el mismo texto, pero ese era para el punto número 2. El primero yo creo que es muy sencillo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y ¿qué? Seguirle. Número 2, tener cuidado con cada palabra que digamos. Palabras ociosas que hablen los hombres, dice, de ellas daremos cuenta en el día del juicio. Soltar un juicio ligeramente sobre alguien. Difamar. Y aunque sea verdad, ¿qué tiene que andar uno diciendo nada si nosotros no somos quien para juzgar? Nosotros mismos seremos juzgados. Imperfectos somos. Perfecto solamente hay uno. Me daba risa con un compañero que tenía yo en el trabajo, vive para allá, para Mission, a lo mejor no sé si esté viendo, me sigue, yo sé que me sigue, lo tengo como contacto en Facebook. Perfecto de los Santos, imagínense si se llama. Cuando me dijo, ¿cómo te llama el perfecto de los Santos? Ay, ¿a poco sí? Le dije. Dije, no, pues imagínate dónde me dejas a mí. Se reía, dice, siempre se ríen de mi nombre, decía. Número 3, mis amados hermanos, otro punto del aspecto moral del reino de Dios. Hay que considerar que posiblemente sufriremos persecución. ¿Cuántos hemos sido criticados? ¿Cuántos hemos sido de volada en una mesa, verdad? Si salió la noticia de que un pastor estaba pidiendo billetes, de volada. A mí seguido me pasa eso. Oye, como el pastor que andaba allá pidiendo lana. Oye, como el que pidió la bodega para los carros. Y bueno, dime algo bueno, ¿verdad? Le digo. Porque también hacen cosas buenas. ¿Tenemos fallas? Claro que sí. Decía mi hermana, somos imperfectos. Líbranos, Señor.
Líbranos, Señor, ¿verdad? De cometer errores. Hay que considerar que posiblemente sufriremos persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 10. Ese es otro aspecto del reino, otro aspecto moral, cómo nos debemos de ver. Número 4, hay que ser misericordiosos. Y no es que son cosas que tengamos que hacer, porque dices, yo voy a hacer todo eso. No, eso debería ser parte de nuestro fruto. Deberíamos de vernos así, ser misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Ser puros de corazón. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Los de corazón limpio. Tenemos corazones que de repente se lo andan buscando. ¿Dónde está? Por el odio, por el rencor, por la envidia, por el celo. Parece que tenemos de piedra un corazón de repente, ¿verdad? Hasta parece canción, ¿verdad? De Lupita D'Alessio, pero no. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es sensible, como decimos en México, como corazón de pollo? Que se estruja rápidamente viendo una película de Pedro Infante, ¿verdad? Y Marga López. ¿O es duro? Casi como el que representaba Paquita, la del barrio, ¿verdad? Con sus canciones y con sus insultos al inútil. ¿Cómo se veía? ¿Cómo está nuestro corazón? Número 6, mis amados hermanos, debemos de aborrecer nuestras propias vidas. Lucas 14:26 dice, si alguno viene y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es muy fuerte. Las mamás siempre dicen, primero mis hijos. Me ha tocado ver a una mujer entregándole a su hijo al Señor. Su hijo con problemas de drogas y lo quiere con el alma. Lo ama a su hijo. Pero hubo un momento en que dijo, Señor, te lo entrego. No obedece, no quiere ceder, no quiere apartarse de la mala vida. Señor, te lo entrego, le dijo. Me lo diste, te lo entrego. Ya no puedo con él, le decía. Y yo no quiero deshonrarte, yo no quiero fallarte. Aquí te lo entrego, Señor. Me tocó ver esa escena. Fuerte escena. Pasado el tiempo, ese hijo se anexó. Y al momento son 16, casi 17 años limpio. Porque lo primero que hizo fue arrodillarse cuando entró. Llegó al lugar y se hincó. Y le dijo el padrino, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Dijo, estoy pidiéndole a Dios que me dé fuerzas. Yo no voy a poder solo, le dijo. El padrino se le quedó viendo, dice que se hizo para atrás. Caray, este de dónde salió, ¿verdad? Quizás se le olvidó, o quizás recordó en ese momento, perdón, las palabras de mamá, donde se lo estaba entregando al Señor. Mejor me pongo en manos del Señor, mejor me acomodo con Dios. Mejor me aborrezco a mí mismo y me meto con Dios y tomo su mano porque el camino va a ser difícil. Le voy a decir algo, lo que iba a durar un año duró 3 meses, 2 meses y medio, limpio completamente. Es de grande bendición en su trabajo. 17 años, no toma ni coca el mendigo. Me da coraje porque no puedo dejar la coca. Todos los vicios que tenía, todos se acabaron. El único vicio que tiene es la guitarra y con ella glorifica al Señor. Aborreció su vida. Lucas 14:26 otra vez. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hay de la mala influencia en la casa?
Porque a veces es en la casa donde parece ser que no quieren ver el cambio. En la misma casa empiezan los problemas. El marido en contra, la mujer en contra. Y dices, caray, eso es para bendición de todos. ¿Por qué no quiere mi esposa? Si lo que me presenta Dios es bueno. Si lo que Dios me está mostrando en su reino para gobierno de mi vida, va a regir mi vida y me va a llevar por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué mi familia no quiere? ¿Por qué mi esposa no quiere? ¿Por qué mi esposo no quiere? Se ponen fuertes las pruebas, pero Dios nos da la fortaleza. Porque en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Número 7, llevar nuestra propia cruz. Ese es parte de otro aspecto moral del reino. Llevamos nuestra cruz. Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No va a ser fácil. En ningún momento va a ser fácil. Habrá tiempos, ¿verdad?, en que sintamos la bendición de Dios, pero Dios no dijo que fuera fácil esto. En muchos altares se dice que esto es para valientes, porque cuando usted toma la decisión, el enemigo no va a estar conforme. Le decía que ni en su propia casa a veces están contentos. Cuánto más el enemigo lo quiere ver arrodillado, lo quiere ver en el fango, lo quiere ver en las drogas, lo quiere ver en la perdición, lo quiere ver envuelto en el pecado el enemigo. Pero hay que tomar la cruz cada día, un día a la vez, como dice el coro. Nos levantamos, Señor, este día decido una vez más seguirte. Y como si fuera una prenda más de vestir, tomar la cruz. Ahí mismo, ¿verdad? Ya en conciencia, después de haber dormido, Señor, tomo mi cruz de nuevo. Tomo mi cruz por amor a ti, Señor, porque tú me amaste primero, Señor. Entregaste a tu Hijo por mí, me niego a mí mismo, tomo mi propia cruz, Señor. Dice el número 8, negarse a nuestro propio cuerpo si es necesario. Mateo 5:29-30 dice, por tanto, si tu ojo de hecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y esto habla de muchas cosas, mis amados hermanos. No vaya a llegar a la casa a cortarse un dedo. Esto habla de aquellas necesidades carnales que nos hacen caer. Usted me entiende. Intimidad, lujuria, lascivia. Mejor te sería cortar algo de eso para que no vayas allá. Lo llevamos al mundo espiritual y decimos, Señor, ayúdame. Corta de mí toda imagen, corta de mí toda cosa, Señor, que viene a mi pensamiento. Todo mal deseo, Señor, que haría mi cuerpo pecar, Padre. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero es lo que hago, dice el apóstol. Somos carne, mis amados hermanos. Y debemos de negarnos a nuestro propio cuerpo también. Velar y orar, dice el número 9. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar y orar, estar al pendiente. Así como estamos al pendiente de la esposa o del esposo por teléfono, el WhatsApp, así tenemos que estar con Dios. En cualquier oportunidad hablar con Él. Señor, voy bien por aquí, vas manejando, ¿verdad? Y como si fuera GPS, tratando de tener conexión con Él. Señor, aquí voy a dar vuelta o no, Señor. Quizás no te conteste, ya llevas la lógica, llevas un aparato que te indica, ¿verdad?
pero me refiero a tener una comunión estrecha con Él en todo momento, que la lámpara tenga aceite, que esté llena, que estemos conscientes de nuestra necesidad de tenerlo cerca. Necesitamos al Señor. Sin Él no podemos. Necesitamos ir tomados de su mano, velar y orar. Me regreso al tema de Apocalipsis, de lo que veía al principio, de lo que platicaba con mi amigo. Esto es lo que debemos de estar haciendo. Las señales ahí están, y desde hace tiempo están las señales. En el 2008 se vivió la crisis hipotecaria también, y la bolsa de valores también se vino abajo. Los bancos se llenaron de casas. ¿Se acuerdan? Los intereses carísimos. La gente no pudo pagar y entregó las casas, y los bancos eran ricos en casas, porque exageraron en los pagos, los cobros a la pobre gente. No pudieron pagar más. Hubo otra crisis también. Y en los 20, en los 40 también ha habido otras crisis. Las señales están desde hace mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y orar. Estar al pendiente, que la maleta esté lista. La caminera, la maleta espiritual. Si Cristo viene, yo estoy listo. ¿Por qué? Porque estoy velando y orando, que algún día has de venir por mí. Preocupado por ti, preocupado por hacer tu palabra, por hacer tu voluntad. Orando, leyendo la palabra de Dios, congregándome con iglesia, como iglesia, sirviendo a Dios, invitando a la iglesia, invitando a que personas vayan a los pies de Cristo en cualquier oportunidad que ustedes tengan. Mi hermana Carmen haciéndose la diálisis, pasa a alguien. Oiga, ¿usted ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador? Y dice nuestra hermana Lupita, la sientan en una esquina allá al fondo. Porque persona que pasa, persona a la que le tira el gancho. Usted ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Usted es salvo. Y si es salvo, gloria a Dios, grita nuestra hermana Carmen. Y si no, inmediatamente. Fíjese que tanto nos amó Dios, que entregó a su Hijo para morir por nosotros, pecadores. Y empieza mi hermana a hablarles. En una ocasión tuvo un accidente, se pegó en la nuca, si recuerdan, hace 2 años ya, año y medio, 2 años. Y allá voy a dar al hospital, yo fui a orar por ella. Salí orado yo. Mientras estaba orando, pasó una hermana, una señora, le habló. De pastor, qué bueno que vino, me dijo. Antes de que se vaya, me dice, déjeme orar por usted. Le dije, hermana Carmen, vengo a orar por usted. Y ella oró por mí. Estaba su almohada llena de sangre del golpe que sufrió. Pero poder, sin igual poder, ¿verdad? Que hay en la cruz. Ella estaba enterita, hablando de las buenas nuevas de grande gozo, con cualquiera que se atravesaba por ese cuarto, hablándole de que ella tenía un rey poderoso, un rey soberano, un rey que la sostiene, un rey que le da la mañana, un rey que le da la vida, un rey que está proveyendo para su familia, para sus hijos, un rey al que ella le clama en todo momento, que todos sus hijos vayan al arrepentimiento. Que yo sepa, todos son salvos. Pero ella siempre le clama a ese rey, porque Dios es su rey. Número 10, mis amados hermanos, del aspecto moral del reino de Dios en la tierra, ir y hacer discípulos. Lo acabo de cerrar con mi hermana Carmen. En cada oportunidad que tenga usted, haga discípulos. Ganar almas es sabio, dice la palabra de Dios. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los nacidos de nuevo, mis amados hermanos, formamos parte de este reino. Estamos creciendo y madurando espiritualmente y estamos cambiando en forma progresiva para llegar a tener la semejanza del Señor Jesucristo. Me dice, hermano, pastor, es bien difícil. Claro que sí. Somos carne. Y a nuestra carne le gusta la carne. Valga la expresión, le gusta el mugrero.
Estábamos días atrás en mi casa, estoy construyendo un cuarto en la parte de atrás para guardar triques, un cuarto de herramientas. Y en algún momento la perra, mi perra, la Masha, empieza a devolver la comida. Estaba Frida conmigo y le digo, pon atención a lo que va a hacer la perra. Papá, me dice, está vomitando. ¿Qué cree que hizo la perra? Se comió el vómito. Y dice la Biblia que así somos nosotros. Somos como el perro que vuelve a su vómito. Necesitamos estar constantemente clamando al Espíritu Santo por fortaleza. Porque en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. No podemos solos, mis amados. Disculpe el ejemplo que le di, pero esa es la verdad. La Biblia lo dice, le estoy predicando palabra de Dios. Somos como el perro que vuelve a su vómito. Volvemos una vez más, pero sus misericordias se renuevan cada mañana. Y no confunda la gracia con permiso para pecar, no, mis amados. Tenemos que tomar su mano, porque separados de Él nada podemos hacer. Es un texto muy popular aquí. Siempre lo decimos. Separados de Él, nada podemos hacer. A través del Espíritu Santo, mis amados hermanos, somos guiados hacia la perfección e integridad, la que se cumplirá en el futuro cuando vuelva Cristo, establezca su reino visible y gobierne entre sus pueblos. Cierro con esto, mis amados hermanos. La entrada al reino solo nos pide fe. Nada más fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero mantener la ciudadanía solamente nos pide obedecer su palabra y hacerlo. Es fácil, guiados por el Santo Espíritu de Dios. Nuestra relación con Él tiene que ser más estrecha. A diario tenemos que hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí estoy una vez más. Ayúdame, háblame. Si me estoy perdiendo en el caminar de este día, de esta jornada, del peregrinar de tu siervo el día de hoy, háblame. Háblame que te escuche, le digo yo al Señor. Háblame que te entienda. Háblame que no pueda fallarte. Grítame. Grítame si me estoy alejando. No quiero fallarte, Señor. Soy tu hijo, soy hijo de un rey. Y como hijo de un rey, tengo que sujetarme a su reino. Y para eso tenemos al Espíritu Santo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie, iglesia.